Galénica, somos ciencia y Del día de tecnología. hoy. Como voy a ser uno de los presentadores y si estoy a cargo de la división, voy a dejar con ustedes a Alonso Morales, él es el representante de ventas y aplicaciones de nuestra división, para que haga las presentaciones correspondientes y así no tengo que yo mismo presentarme. Así que agradecidos a todos los que se han ido integrando y dejo a Alonso para que pueda con ustedes hacer la presentación. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación de Galénica. Estamos muy contentos y para nosotros un placer poder recibirlo. Este ya es nuestro cuarto día consecutivo de presentaciones en este espacio virtual que nos posibilita desarrollar nuestro congreso en un formato online. La verdad es que nos hemos esforzado mucho en la realización de este evento, ya que entendemos que es muy necesario en estos momentos generar espacios de divulgación y actualización. Durante toda esta semana hemos estado realizando actividades referidas a las distintas divisiones de nuestra empresa, con importantes invitados internacionales y abordando temas de interés para cada área. La jornada de hoy corresponde a nuestra división, a la división de control de calidad de Galénica, y se realizarán dos presentaciones. La primera de ellas corresponde a uso de valor para el cambio, RCB, y esta presentación será desarrollada por nuestro amigo Francisco Acevedo. Él estará desde México acompañándonos y quiero contarles que Francisco se desempeña como especialista de producto en Biorad, es maestro en estadística aplicada y especialista en calidad de la Universidad de La Salle. Él de profesión es químico farmacobiólogo de la Universidad de Puebla y tiene un certificado en Six Sigma Green Belt de ASQ CSSGB. Francisco es miembro del Comité Técnico 212 para ISO en Latinoamérica y miembro del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos. Es investigador en el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Puebla en México. Antes de comenzar, por favor les quiero solicitar que durante la realización de la actividad mantengan sus micrófonos en silencio, cámaras apagadas y al finalizar cada una de las presentaciones habrá un espacio para preguntas. Solicitamos nos puedan enviar esas consultas con su nombre y lugar de trabajo a través del chat de la reunión o bien a mi correo alonso.morales@galenica.cl. Entonces, sin más, dejo con ustedes a Francisco y su presentación. Muchas gracias, Alonso, por la bonita presentación y qué gusto saludarte. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros y a Galénica por la invitación y principalmente por la apertura para presentar este tipo de foros que, como bien lo decía Alonso, esto es súper importante en la época. Sé que llevamos ya mucho tiempo teniendo solo este tipo de interacción con ustedes, con la gente. Se extraña pararse enfrente de ustedes para poder platicar, pero bueno, qué mejor que existen este tipo de oportunidades para seguir haciéndolo de esta manera. Así es, entonces, el día de hoy me han invitado para platicar con ustedes un poquito acerca de este concepto que francamente no es que sea nuevo, no en lo absoluto, pero ¿me pueden confirmar que estamos viendo la presentación, por favor? Yo pensaría que sí. Sí, Francisco, se ve la presentación. Perfecto, Alonso, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de este concepto que se denomina Reference Change Value, o bueno, valor de cambio de referencia. Em, con toda honestidad, este es uno de estos conceptos de los cuales no hay como tanto uso desde la perspectiva de control de calidad, porque tenemos enfoques que quizás estén un poco más, bueno, no quizás, están definitivamente mucho más dirigidos a considerar los aspectos
de la calidad analítica, de los cuales, por ejemplo, Benjamín ha hablado en toda la semana y en todas las intervenciones que tiene Galénica con su grupo de control de calidad. Sin embargo, es una de estas aplicaciones que nos vincula fuertemente al grupo analítico del equipo de la salud con el grupo diagnóstico, con el grupo de decisiones médicas. Así que vale mucho la pena que podamos platicar de esto, porque aunque es breve, en realidad es cortito y no es muy complejo que digamos, nos da una pauta de vínculo que sabemos que existe entre ambas disciplinas. Así que si están de acuerdo, vamos a comenzar. De forma general, el fundamento de todo esto está basado en la manera en la que se toman las decisiones médicas con fundamento en los ejercicios que hace el laboratorio para generar resultados. Como ustedes saben, hasta en el 80% de las oportunidades, los tomadores de decisiones médicas van a fundamentar su criterio con base en los resultados que producimos en el laboratorio clínico y, por supuesto, en las decisiones de los algoritmos que imperan en diferentes normativas en torno al banco de sangre. La idea que predomina en este punto es que tenemos la estructura que denominamos sistema analítico. Es toda esta serie de componentes que tenemos identificados en esta pequeña imagen, que fundamentalmente significan, bueno, mejor dicho, comprende a todos los elementos que están involucrados en la generación de un resultado, desde la particularidad de nuestro tomador de decisiones dentro del laboratorio, que es nuestro analista, todos los elementos analíticos que están involucrados dentro de ello y, por supuesto, también la pieza de control de calidad que nos permite darle confiabilidad y sustento a los resultados que generamos. Entonces, cuando tenemos las muestras de un individuo, estas son procesadas en el sistema analítico, en la fase analítica de toda nuestra ejecución, y esto produce resultados. Estos resultados, a continuación, son publicados en un formato que llamamos informe, y este informe llega directamente a manos de los tomadores de decisiones médicas. Este proceso, de forma general, es donde termina la participación del aspecto analítico de este macroproceso. A partir de este punto, estamos fuera de lo que le corresponde al laboratorio, le toca al tomador de decisiones médicas fundamentar su opinión con base en estos resultados. Y ellos normalmente van a tomar dos caminos, o bien evaluar los resultados en el contexto de cómo están involucrados en un rango de referencia, un criterio que, de acuerdo a lo que el laboratorio ha establecido, se considera dentro del interés clínico de los valores, o bien, en el caso de los seguimientos, con respecto a resultados previos. Cualquiera sea el fenómeno que en su momento esté ocurriendo, lo importante a tener en consideración es que mientras existen criterios de control de calidad que nos hacen entender que estos resultados tienen un criterio con el cual han sido evaluados, nosotros podemos considerar que la toma de decisión médica va a tender a ser mucho más probablemente ejecutada de forma correcta. Sin embargo, cuando existen cambios o cuando se presentan fenómenos que impactan bien en la toma de decisión o bien en la utilidad de los resultados previos, este tipo de fenómenos pueden llegar a ser un poco más complejos de abordar porque el grado de error que puede llegar a tener un resultado, especialmente si es desconocido, puede impactar fuertemente en la manera en la que esta decisión médica se toma y en consecuencia produce este fenómeno que llamamos decisión médica riesgosa. La consecuencia final de este tipo de eventos es, por supuesto, el daño al paciente. Y aunque el daño al paciente es un fenómeno que se percibe como consecuencia de fallas posiblemente originadas en la fase analítica de este macroproceso, no lo vemos hasta que identificamos la consecuencia clínica y en realidad el laboratorio casi nunca tiene la posibilidad de saber la magnitud real, el fenómeno que provoca el daño en sí. Es una cosa que el laboratorio se entera por rebote, no porque tengamos una capacidad directa de visualizar este fenómeno. Con esto en mente, la idea que nos trae a esta presentación es justamente tener un criterio que le permita a los tomadores de decisiones médicas evaluar cuándo el cambio que está observando entre una serie de resultados es consecuencia de fenómenos que pudieron haber ocurrido a nivel del ejercicio analítico o bien
cosas que de verdad están haciendo un cambio como consecuencia de lo que esté ocurriendo al interior de su paciente. Esto queda un poco más claro en el momento en el que vemos la utilidad de un resultado y la magnitud de los cambios que puede sufrir un sistema que produce esos resultados. Entonces, tomando todo esto en consideración, debemos entender que el contexto en el cual nos encontramos es que existe variación en los sistemas y aquello en lo que medimos. Sabemos que el universo en el que vivimos está constantemente en cambio. Y estos cambios, que producen a su vez variación, pueden tener diferentes orígenes. De forma general, para los resultados de paciente en el contexto clínico, consideramos dos grandes fuentes de variación primordial. La primera es esto que llamamos variación biológica. Esta depende de varios fenómenos. Concretamente, uno de los que nos interesa más tener en mente, aunque no podemos controlar de ninguna manera, son los eventos que producen cambios como consecuencia de las características de los individuos a los cuales estamos midiendo. En este contexto, la edad, el sexo, la etnia y el metabolismo del individuo que estamos tratando de medir en ese momento corresponden a los principales factores de cambio biológico que debemos tener en mente. Insisto, no podemos hacer nada por ellos, en realidad. Solo saber que existen ahí y que hay ciertas condiciones que, bajo alguna de estas cualidades, debemos tomar en consideración para poder establecer cuál es el tipo de variación que me interesa determinar. Otro tipo de fenómeno que también está dentro de este grupo son los que llamamos la variación preanalítica. Todos los fenómenos, todos los eventos, todas las fuentes de cambio que pueden ocurrir previo al ejercicio de medición en sí mismo. Aquí tenemos dos grandes grupos principalmente, lo que tiene que ver con la preparación de los individuos en la toma de muestra, por ejemplo, y el ejercicio en sí mismo de la recolección. El ayuno, el ejercicio y la postura es una de las características principales de lo que corresponde a la preparación de los individuos para llevar a cabo una toma. Mientras que la recolección está mucho dentro del rubro que ya le toca al laboratorio vigilar, especialmente cuando es su responsabilidad llevar a cabo la toma de muestra, y por lo tanto establecer criterios que nos permitan alinear la forma en la que todo se estandariza de la manera tal que la variación que pueda ocurrir como consecuencia de estas tareas sea la mínima. Y esto es sumamente importante, debido a que, ya que sé que la variación biológica existe y no puedo hacer nada por ella, los criterios de control de calidad siempre buscan mantener la estructura con menos variación posible, de modo que podamos creer de mejor o con mayor poder de determinación en aquello que estamos obteniendo, a sabiendas de que varía, pero no es una variación significativa. Por eso en muchas ocasiones en el tema de control de calidad, cuando nos dicen, es que los de control son muy cuadrados y no tienen como flexibilidad en el término de cómo poder llevar a cabo las cosas, es por esto, porque nosotros intentamos hacer que todas las fuentes de variación que estén involucradas dentro de un fenómeno se mantengan al mínimo para que lo que podamos observar de cambio en los resultados sea efectivamente consecuencia de una modificación en los fenómenos que estamos viendo y no consecuencia de los eventos que están variando sin control. Así que todo esto pertenece a ese grupo de las cosas que no podemos controlar ni identificar de ninguna otra forma, pero sabemos que existen ahí. Por lo tanto, cuando nosotros identificamos un resultado de paciente o vemos cómo los componentes que nos interesa identificar como resultados de paciente, esto que llamamos los analitos a nivel de cómo funciona el metabolismo de un paciente, si nosotros tratamos de identificar y observar el comportamiento de un analito a lo largo de todas las determinaciones que podamos hacer, este tipo de comportamiento, las concentraciones, las características y la presencia o ausencia de marcadores biológicos tiende a variar de forma normal, no están viendo las comillas con las que digo normal, en cada individuo. Y esto está caracterizado, de modo que existe un rango de valores en los que este cambio tiende a ser normal cuando se presentan dentro de un criterio que llamamos homeostático, es decir, cuando no existe una patología que está provocando un cambio, digamos, artificial, como consecuencia de su presencia en un ente biológico. De esta forma, hay una variación de la concentración de estos marcadores que sabemos que es normal, aunque también existe un valor que es el que regularmente vamos a identificar. Esto nos permite llevar a cabo una distribución de valores e identificar cuál es el valor que más frecuentemente vamos a ver, todo a nivel de cambio biológico regular.
esto lo sabemos porque medimos las cosas. Y cuando las medimos, nos permitimos caracterizar de mejor forma cómo ocurren estos cambios y en qué proporción aparecen. Es ahí cuando se involucra la siguiente parte, que tiene que ver con la variación analítica de los resultados. De modo que esto está totalmente atribuido a la forma en la que se comporta nuestro sistema analítico, que es toda la serie de herramientas involucradas en la generación de un resultado, que está tomando la muestra para transformarla en un resultado. Este grupo mejor dicho, esta característica del macroproceso que tenemos en los laboratorios como parte del sistema de salud, y que está caracterizado por 3 grandes fases dentro de este mismo criterio, ¿no? La fase preanalítica, donde la intención era que tuviéramos acceso a esta muestra con ciertas características como las que acabamos de mencionar. En la fase analítica, donde generamos resultados a través del procesamiento de esta muestra y la generación de los resultados para poder hacer su publicación, que es lo que ponemos en la fase postanalítica. Pues todos estos elementos que están enumerados en esta imagen son a su vez componentes y fuentes de variación para nuestro sistema. Y con todos los cambios que pueden llevar a ocurrir en este contexto, el impacto directo es que esto se meta con la utilidad de los resultados que producimos. Sabemos que en este criterio hay 2 principales fuentes de variación que identificamos y que son las que tratamos de controlar como el propósito de las estrategias de control que hacemos en nuestros sistemas. Y es poder identificar, caracterizar y controlar la imprecisión de nuestros sistemas y en ocasiones también el sesgo de nuestros sistemas. Estos corresponden a los 2 principales componentes de la variación analítica, que es la variación aleatoria y la variación sistemática. De la misma forma que lo vimos hace un momento con la variación biológica, ahora caracterizada en números y concentraciones, lo mismo que la identificación de los materiales, perdón, de los analitos que estamos identificando, ya marcados de esa forma como analitos. Cuando nosotros hacemos una serie de mediciones para ver cuál es la característica de desempeño normal de un analito, ahora podemos caracterizar de mejor forma el valor que más frecuentemente vamos a esperar observar como consecuencia de esta medición, que es la media de los resultados. Y después de una serie de determinaciones, esta distribución adquiere también un rango, un criterio en el cual hemos visto que los valores tienden a variar y que podemos calificar dentro de lo que es estadísticamente normal. Todo esto nos hace perfecto sentido en el contexto de control de calidad. Sin embargo, de lo que estoy platicando el día de hoy tiene que ver con una valoración que llamamos RCB. Y el RCB es un criterio que tiene total utilidad para los tomadores de decisiones médicas que consideran que estos fenómenos de variación tienen un impacto en la relevancia de los resultados de paciente que se producen en una serie de elementos. De este modo, sabemos que considerando la variación biológica y la variación analítica, cuando la sumamos, lo que ocurre es la suma de estas 2 variaciones. Y a esta variación le podemos identificar la manera en la que este gran espectro de posibles resultados que pueden aparecer como consecuencia de las variaciones que acabamos de mencionar, cómo se agrupan dentro de una secuencia de mediciones para el mismo individuo. De modo que si, por ejemplo, yo tengo un resultado que llamaremos un resultado 1, en este caso estoy utilizando un ejemplo que tiene que ver con glucosa porque es lo más fácil de explicar. Donde tengo un resultado, y este resultado, como vimos en el ejemplo de la variación analítica, puede llegar a tener un valor de distribución donde estoy seguro que puede llegar a aparecer hasta en ese rango. Cuando yo necesito identificar cómo funcionan las decisiones médicas en una serie de elementos basados en resultados de paciente, yo lo que puedo hacer es caracterizar qué tanto impacto, mejor dicho, qué tan atribuible es la diferencia entre 2 resultados como consecuencia de la variación que es inherente al efecto biológico y al efecto analítico de mis sistemas, y cuando esto no es atribuible a estas 2 fuentes de variación. En este ejemplo, si yo tengo un resultado 1 de tal magnitud y otro resultado de una magnitud diferente, lo que como tomador de decisiones médicas me interesaría conocer es qué tan válido es decir que esta diferencia entre 2 resultados es y pertenece a la consecuencia de la magnitud de los cambios por variación biológica y analítica y cuándo no lo es. En otras palabras, lo que quiero es saber cómo objetivamente yo puedo determinar que este cambio que estoy observando entre 2 resultados es de hecho significativo. Es ahí cuando entra el RCB.
Hace, pues ya casi una década, en realidad, aunque se presentó en 2011, la publicación aparece en 2012. El doctor Callum Fraser, que es muy conocido y muy famoso en el mundito de control de calidad en el que estamos ahora, por haber participado con la doctora Carmen Ricos en la generación de la primera serie, de la primera versión de las tablas de variabilidad biológica. Así que Fraser es un nombre bastante conocido en el contexto del control de calidad. Él en 2012 presenta este artículo donde habla acerca de este concepto que llamamos Reference Change Value. Fundamentalmente, más allá de que pueden ir a googlearlo, porque como casi siempre ocurre, toda la información que tenemos en el contexto de control de calidad es fácilmente alcanzable dentro de las primeras páginas de Google. Este artículo concretamente no está libre. Por alguna razón, como tiene menos de 10 años de haber aparecido, todavía no está libre en las bases de datos de los artículos, pero su abstract es bastante conciso y hay 800 otros artículos que hablan acerca del trabajo de este paper en concreto. Así que no es que no puedan entender qué es lo que hace RCB sin tener el artículo original. Pero fundamentalmente, RCB es una prueba de significancia estadística. Básicamente tiene efecto cuando yo analizo dos valores. Y la intención de hacer este ejercicio es poder determinar si existe relevancia entre la diferencia entre dos valores, concretamente aplicado a una serie de mediciones de un mismo individuo. Como les decía, la intención de todo esto es poder saber si esta diferencia que estoy observando entre el valor nuevo y el valor previo es correspondiente a la variación compuesta del factor biológico y del factor analítico que tienen los sistemas con los cuales generamos resultados. Así que yo normalmente lo que intento hacer con este criterio es saber la significancia entre la diferencia que existe respecto a un valor con otro, pero también la puedo utilizar comparándolo con un límite de referencia superior, un límite de referencia inferior, o cualquier otro criterio que a mí me permita hacer un valor de corte con el cual yo quiero clasificar la significancia de los resultados de que estoy analizando. De esta forma, en el artículo, el Dr. Fraser propone la siguiente fórmula, cuya intención es desambiguar esas fuentes de variación y marcar el significado estadístico entre los dos valores que estoy comparando. La mayoría de las ocasiones, cuando vemos fórmulas que tienen, ya sabe, como raíces cuadradas y cosas así en el contexto de control de calidad, ya solamente verla da pereza, pero no es nada complicada. De hecho, vamos a desmenuzar los componentes del RCB para que vean que en la práctica clínica se puede utilizar de forma perfectamente clara y útil. Concretamente, como es una prueba de significancia estadística entre dos valores, yo debo de considerar que este raíz cuadrada de 2 que tiene aquí tiene justamente esa intención, saber que existe un factor que me va a permitir conocer la diferencia entre dos unidades de cambio, que en este caso es un valor previo y un valor nuevo. En la fórmula estamos involucrando el valor de z. ¿Por qué? Porque como se trata de una prueba de significancia estadística, yo necesito saber dónde está la distribución de los resultados que estoy observando. Y esta distribución tiende a ser comprendida según el lado que me interesa medir con respecto a un cambio. Aunque normalmente el tipo de, mejor dicho, el tamaño del intervalo de confianza que a mí me interesa en este tipo de ensayos es de 95%, se puede utilizar el que ustedes consideren más adecuado. Lo cierto es que este es el mínimo estadístico que vale la pena valorar. Así que normalmente la prueba de distribución tiene un 95% de intervalo de confianza. Y para poder hacer la valoración con respecto al cambio entre los dos resultados, yo debo tener claro que si a mí me interesa considerar únicamente, por ejemplo, si la diferencia es un incremento o un decremento entre los valores que estoy comparando, yo tendría que utilizar el valor de z que corresponde solamente a un lado de la distribución. Entonces, lo que intento hacer en este punto es identificar que debo utilizar solamente este lado o este lado para tener este significado de este intervalo de confianza. Si esa es la situación, en este caso, evaluar solamente un incremento o un decremento, los valores que adquiere z corresponden a 1.65. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones no estoy totalmente seguro de querer evaluar una u otra cosa, así que tengo que considerar ambos lados. Si ese es el caso, en ese punto z tiene un valor de 1.96.
que es quizás la forma más frecuentemente utilizada de evaluación de este tipo de ensayo. Así que consideren que pueden hacer cualquiera de las dos, pero depende mucho de qué es lo que quieren ver. Evaluar diferencia o identificar concretamente incremento o decremento entre dos valores. Cualquiera sea el caso, el siguiente componente es la amplitud de la variación que estamos observando. Y en este caso es la suma de la variación tanto analítica como la variación interna de un individuo. Recuerden que al principio les mencioné que pues, el doctor Fraser fue de los que cooperó en la generación de los resultados para las tablas de variabilidad biológica. Y ellos separaron las tablas también en dos criterios. Cómo varía la concentración o la presencia de un analito en cada individuo y cómo varía en un grupo de individuos. En este caso, la variación que a nosotros nos interesa es la variación individual, la de cada persona, no la de cómo varía el analito en un grupo de personas. ¿Dónde está eso comprendido? Bueno, en nuestra fórmula. Y esta fórmula hace la referencia a que esto que llamamos CBA corresponde al coeficiente de variación analítico, que además es un valor conocido. El laboratorio sabe cuál es su valor para CBA. Es básicamente el coeficiente de variación que produce todos los días y que pueden obtener de su programa de comparación entre laboratorios, o mejor dicho, de sus prácticas de control interno de la calidad, que es de donde de hecho nos sale el coeficiente de variación como el componente aleatorio de la variación de nuestro sistema. Esta característica de desempeño y comportamiento es bastante importante para tener en mente, pero el laboratorio la tiene siempre, siempre la tiene clara, o debería de tenerla cuando tenemos un control de calidad adecuado. En este caso, el componente que corresponde al CBI es el que está dentro de las tablas de la variabilidad biológica, que como puede que ya sepan, la EFLM recibió la responsabilidad de hacerse cargo de los estudios que hacen la caracterización de los valores que ahora se publican en estas tablas. Así que si quieren ver cuál es la versión más reciente de los criterios de variabilidad biológica, la fuente es esta. Pueden venir a esta página que es biologicalvariation.eu y van a tener acceso a los nuevos criterios de la FLM. Hay muchas otras fuentes que hacen referencia a estas mismas tablas, sin embargo, la fuente oficial y las actualizaciones van a estar presentándose en este website. Así que si vamos a buscar esta información, sacamos estos datos. Quiero hacer una pequeña fe de ratas. Me di cuenta que en mis ejemplos utilicé el valor de la desviación estándar y no el del coeficiente de variación. Pero piensen que es exactamente lo mismo, ¿vale? Si luego lo puedo actualizar, pero me di cuenta ayer. Entonces, piensen que es lo mismo. Va para el mismo caso de cualquier manera. Entonces, de aquí, el laboratorio toma el valor del coeficiente de variación que se va a sustituir en esta parte de la fórmula. Y de estas mismas tablas, los laboratorios toman el valor del coeficiente de variación individual que está publicado en esos argumentos. Así que esto se va a sustituirse en estas tablas. ¿Cómo luce la fórmula una vez que lo hacemos de esta forma? Bueno, de la siguiente manera. De este modo, sabemos que lo que estamos intentando hacer aquí es establecer la diferencia que existe, mejor dicho, calificar la diferencia que existe entre estos valores en términos de significancia respecto a un valor contra otro. Y en este ejemplo que quiero hacer, sabemos que estamos hablando de glucosa. En este ejemplo, el primer valor que yo tenía, el valor que llamaremos previo, era de 145 miligramos por decilitro. Y el siguiente valor que tengo, que en mi ejemplo es consecuencia de que este paciente ha recibido una terapéutica que el médico ha diseñado, el nuevo valor que estamos observando para glucosa es de 110 miligramos por decilitro. Entonces sabemos que la diferencia que existe entre ambos valores es de 35 miligramos por decilitro. Y lo que queremos como uso del RCB es saber si la diferencia que existe entre estos dos resultados, de hecho, es atribuible a la variación biológica y analítica de mi sistema o, por el contrario, es consecuencia de un cambio extra que puede ser la terapéutica o cualquier otro fenómeno que determine el médico, pero que no es la razón de la variación analítica ni individual de cada uno de los pacientes. Eso es lo que nos interesa, es la hipótesis con la que trabajamos aquí. Entonces, en esta situación que nada más estoy intentando ver la diferencia con respecto al decremento entre dos valores, yo decido utilizar un valor de Z de 1.65, porque lo que estoy haciendo es evaluar solamente el cambio sobre el valor mayor. Así que tengo estos resultados y lo que hago es que los sustituyo en mi fórmula. Y como pueden ver es súper fácil porque los únicos valores que ustedes tienen que ir a obtener de algún sitio son los que corresponden al coeficiente de variación de laboratorio que viene de su control de calidad interno y el valor que viene de un coeficiente de variación individual que viene de una tabla que está publicada en un sitio. Y después de eso solamente tomar la decisión de qué valor va a adquirir Z.
Así que sustituimos los valores de coeficiente de variación. Es importante tener en mente que estos resultados de los coeficientes de variación son porcentajes, porque el valor de RCB también es un porcentaje. ¿Cómo luce esto? Bueno, básicamente, acá acabo de hacer el cálculo en una plantilla, y el resultado que obtengo es de 12.2%. En realidad, ¿qué significa el RCB en esta circunstancia como consecuencia de ser un porcentaje? Bueno, es el valor por el cual se tiene que multiplicar el valor original, que en este caso es el valor previo, para decir qué tan grande tiene que ser el cambio en unidades que involucra esta diferencia entre dos valores, con el cual yo tomo la decisión para determinar si este nuevo valor tiene peso estadísticamente y biológicamente representativo o no. Déjenme explicarme. RCB, que es el valor que acabo de obtener aquí de 12.2, se multiplica por el valor previo, el valor original, digamos. Y el resultado que obtengo, esto que aparece aquí, está en unidades. Este es el porcentaje de la diferencia que existe entre el 145 y el 12.2%. 17.69 es el 12.2% de 145, objetivamente hablando. ¿Y qué significa esto? Bueno, la diferencia que existe entre el valor 1, que es este, y el valor 2, que es este, objetivamente es de 35 unidades. Y este valor es mayor de 17.69 unidades. Por lo tanto, y esta es la prueba estadística, el segundo valor que estamos obteniendo es significativamente más bajo que el primero. ¿Por qué? Porque la diferencia que existe entre el valor que yo tengo como marcado como previo y el nuevo es mayor que lo que yo necesitaría identificar para poder decir que esta variación es atribuible al componente analítico y al componente individual de variación. En otras palabras, el número que a mí me entrega la interpretación de este cambio, si es mayor, es estadística y analíticamente significativo. Si es menor, entonces no lo es, y es atribuible a los cambios que están previstos por el coeficiente de variación del laboratorio y por el coeficiente de variación reportado en tablas para la variación individual de cada marcador. No está tan complicado de identificar, especialmente porque esa es una prueba de límite superior. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínense que ahora esto es una PCA. Los valores que obtengo aquí vienen directamente de tablas nuevamente. Este coeficiente de variación es el coeficiente de variación reportado por mi laboratorio, y este es el coeficiente de variación individual que está reportado en las tablas para la tolerancia de la variación aleatoria en la PSA. Entonces yo tengo un primer valor que es de 4.6 y tengo un segundo valor que es de 4.3. Nuestra diferencia es de 0.3, es muy pequeñita. Entonces cuando sustituyo esto en mi fórmula, lo que obtengo a continuación es esta evaluación. Y el resultado que obtengo de la multiplicación de mi RCB por mi valor previo es de 0.76. Esta interpretación de la prueba de significancia es que la diferencia que hay entre 4.6 y 4.3 es de 0.3. Y el valor que estoy obteniendo de RCB multiplicado por mi valor previo es de 0.76 unidades. La diferencia que hay entre el valor original y el valor nuevo es menor que la diferencia que yo estoy esperando obtener. Por lo tanto, la diferencia que existe aquí no es ni estadística ni biológicamente significativa. Así que la diferencia que existe entre estos dos resultados tiene un cambio que muy seguramente es correspondiente al efecto del tratamiento que está recibiendo este paciente hipotético, pero el cambio que estamos observando también podría ser consecuencia de la variación que estamos observando aquí. Entonces, ya que esa variación no es significativa ni biológica ni estadísticamente hablando, hay un cambio, pero es un cambio atribuible posiblemente a la forma en la que varía de por sí mi sistema. Así que esta información que estamos obteniendo de este marcador, en realidad lo que está haciendo es permitirnos identificar que el tomador de decisiones médicas tiene un argumento claro, objetivo y especialmente insesgado para poder evaluar si los resultados que está obteniendo tienen una variación significativa o no. Es decir, con esto puede valorar, por ejemplo, si tiene peso el efecto terapéutico que están teniendo sus resultados. Como les comentaba al principio, los resultados mejor dicho, la aplicación de RCB
está en el contexto de la valoración clínica, no es un criterio de control de calidad. Que nos podemos poner creativos en cómo funciona, definitivamente, y ahora vamos a ver cómo. Sin embargo, esto es una herramienta de aplicación para los tomadores de decisión médica, y como pueden ver es súper sencilla, es de una aplicación bastante amplia, y ocurre básicamente en cualquiera de los contextos que a mí me interese valorar dos resultados en concreto. De esta manera, en la aplicación del RCB hay un montón, pero un montón de artículos que hablan de una u otra manera sobre su uso, sobre su utilidad, sobre su valor, incluso lo contrastan de forma relevante sobre si deberemos de utilizarlo o no. Esta publicación que aparece aquí, bueno, básicamente es la aportación de la doctora Ricos con respecto al uso del RCB como parte de los criterios de determinación biológica en una serie de resultados, que es del cual quizás, además de la referencia original, que es la de Fraser, es quizás uno de los artículos más referenciados en el contexto del uso del RCB. Pero cuando hablo de que hay un montón de información, de verdad me refiero a que hay un montón. O sea, hay muchos artículos que le dan peso, uso, diferencia o valoración según el tipo de criterios que se puede hacer. Desde aquellos que utilizan criterios de autoverificación para poder, que toman en consideración el valor del RCB para poder establecer una autoverificación, como también existen criterios que hablan acerca de la ponderación en torno a este resultado con respecto a los valores de modelo de incertidumbre. Hay artículos que hacen discusión acerca de si deberíamos utilizar intervalos de referencia o RCBs como punto y criterio de determinación sobre la significancia analítica de un resultado, lo que tiene que ver con la manera en la que comparamos dos elementos analíticos en dos laboratorios separados, hasta artículos de muy reciente publicación, como este que habla acerca de la ejecución ¿cómo se llama?, de cambios, bueno, del data check, que es una forma de evaluar la calidad analítica de un laboratorio, ahora pensado también en los cambios que están reflejados en RCB. Así que hay muchísima información de la cual ustedes pueden echar mano y que la mayoría está libre y disponible en Internet. Sin embargo, como les dije, nos podemos poner creativos. Y nosotros en Bio-Rad tenemos esta herramienta que se llama Unity Real Time. Es nuestro software, nuestro caballito insignia, en realidad, de análisis de datos estadísticos para control de calidad. Y hace años, recuerden que este fenómeno del RCB se presentó, bueno, se solicitó concretamente en 2012, y nuestro software recibe actualizaciones con alguna frecuencia, y se nos solicitó que pudiéramos incluir el valor de RCB en los cálculos de Unity. ¿Qué utilidad le pueden sacar ustedes en el contexto de control de calidad al RCB, siendo que hemos platicado que se trata de un fenómeno que aplica para cambios en resultados clínicos? Bueno, ustedes podrían utilizarla, por ejemplo, para valorar la diferencia, mejor dicho, si la diferencia que existe entre la variación correspondiente a cambios de lote de reactivo o después de calibraciones es o no es estadísticamente significativa. Esto es un enfoque que se puede hacer porque la fórmula te lo permite. No estoy sugiriendo que lo hagan, ¿sale? Que forme parte de sus prácticas de control directa, sino que no está mal hacerlo porque lo que estamos haciendo es la diferencia entre dos resultados. No hay un valor que sea significativo, pero lo pueden aproximar hacia el uso clínico, hacia el uso analítico, perdón, derivado de su uso clínico original. Entonces, en este ejemplo, lo que tengo aquí son dos grupos de datos que francamente están elaborados, no son un ejemplo real, pero es como funcionaría. Esto es un grupo de valores que tiene estas características, que tiene este coeficiente de variación y este desempeño con su media, y en el otro nivel también tiene estas características, mientras que tengo, después de un cambio hipotético de lote de reactivo, ahora tengo un valor de media diferente que tiene un coeficiente de variación distinto porque estoy sumando el grupo completo de resultados. Entonces aquí tengo los valores previos y los valores subsecuentes tras el cambio. Y la diferencia que hacen estos dos, de acuerdo a lo que me pide la fórmula, es de esta magnitud. Así que yo me puedo llevar estos datos a la parrilla de análisis de datos que tiene Unity, que es donde está construida esta solución y esta herramienta, y puedo hacerlo de esta forma. Es la única manera en la que RCB va a funcionar, así que si alguien quiere anotar esto, esta es la parte importante de escribir. En la parrilla de análisis de datos podemos configurar grupos de comparación. Y para que esto funcione, Unity se actualiza con la información que ahora sabemos que viene de la FLM para todos los objetivos analíticos que sabemos que son populares en el mundo. Uno de esos, por supuesto, son las tablas de variabilidad biológica. Así que para que Unity pueda saber que lo que queremos es obtener el valor del RCB, lo que tenemos que hacer es colocar los datos del laboratorio
en el conjunto de datos B, de modo que sepamos que aquí es donde se encuentra el factor de variación. Y en la pestaña de general de la parrilla de la configuración de la parrilla de análisis de datos, en esta sección, solo tenemos que hacer esto. Tenemos que decirle que le tenemos que marcar la casilla que refiere a la RCB y dejar que el conjunto de datos de referencia sea el conjunto de datos B, que por default suele estar así. Entonces, con esto, lo que va a hacer Unity es tomar esa información, revisar sus tablas, consultar su base de datos y puede hacer la diferencia entre dos grupos de datos. El resto del ejercicio lo tenemos que hacer nosotros, porque como les dije, esto es una cosa que Unity puede hacer, pero no está pensada como una solución de control de calidad. De modo que aquí yo tengo los dos valores, que serían los valores previos de mi cambio de reactivo. Aquí tengo los valores nuevos para mi cambio de reactivo. Aquí tengo la diferencia que estoy generando. Y si aplicamos los mismos criterios que hicimos en los ejercicios anteriores, entonces obtengo mis variaciones. Aquí pueden encontrar que el valor es negativo porque, bueno, la diferencia entre los dos resultados, el valor anterior era más pequeño que el valor nuevo. Así que el resultado va a ser negativo, pero ustedes deberían de considerar esa diferencia en términos absolutos, porque solamente me dice de qué lado estuvo el cambio, pero no tiene peso en esta valoración o en esta interpretación. De este modo, Unity genera dentro de su parrilla de análisis de datos este criterio y lo que hace es mostrarme este valor. Y este valor que está aquí es el mismo valor que, como podemos ver, calculé de forma independiente sin Unity. Así que Unity de verdad, sin tener que hacer mucho más, puede ir a sus propias tablas, sacar la información que estamos generando y presentarla para ustedes. De modo que este valor que observan como RCB en la parrilla de análisis de datos sea el que ustedes multipliquen para poder determinar si es significado o no. Ahora, tomen en cuenta una cosa. Unity siempre utiliza 1.96 porque la prueba de significancia para nosotros no sabemos si va a estar para arriba o para abajo. Así que por eso tiene este valor. Mi punto aquí es que coincide que si yo lo hago de forma independiente o lo hago a través de Unity, Unity conoce los valores de las referencias de variabilidad biológica y puede hacerlo automáticamente. Así que, como les decía, esto es algo que se puede hacer. Es algo que si nos ponemos creativos en tema de control, podemos llevarnos incluso este concepto que es de aplicación clínica a valoraciones analíticas en el laboratorio para determinar si hay significancia o no. En este ejemplo en concreto, la diferencia no es estadísticamente significativa, así que aunque en el gráfico vimos que hay un desplazamiento con el contexto del valor de la media, no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, esa variación que estamos observando en este ejemplo no tendría impacto real con respecto a los datos según la variación individual del coeficiente de variación para el analito que elegí. Así que es una forma de hacerlo, aunque como les comento, en realidad existen mejores herramientas y mejores criterios para valorar si hay relevancia entre los cambios de lotes de reactivo, como es básicamente lo que nos va a platicar mi compañero Benjamín a continuación. Así que para concluir esto, me gustaría simplemente destacar estos 4 puntos. El RCB tiene una aplicación clínica y está hecho para poder valorar la diferencia entre dos resultados para el mismo individuo. Eso es muy, muy, muy importante tener en mente. Y lo que hace es expresar una diferencia que nos va a permitir entender si hay componentes biológicos y analíticos involucrados dentro de este fenómeno. Es una herramienta que está pensada para los tomadores de decisión médica, así que esos deberían ser nuestros principales interesados. Y aunque es un criterio que podemos aplicar para estrategias de control de calidad, existen mejores herramientas para esto, como lo que nos va a platicar a continuación mi compañero Benjamín en su presentación del EP26. Así que, sí, RCB es un indicador que vale la pena tener en mente en el contexto de las muchas cosas que tenemos para poder hacer en control de calidad. Y vale la pena que le demos peso y difusión a este tipo de criterios, porque como se les comentaba al principio, es de estos fenómenos en los cuales decisiones médicas y decisiones analíticas pueden comulgar muy bien por tener un espacio y un punto de decisión en común, que es la variación analítica y biológica de nuestros sistemas. Así que, sí, vale la pena que como responsables del laboratorio nos involucremos más con el cuerpo de decisiones médicas de nuestro hospital, de nuestra clínica, de nuestra comunidad, y tratemos de involucrarlos más en la cooperación que tenemos entre laboratorio y sector médico, ¿vale? Les agradezco mucho, mucho el tiempo. Disculpen que me pasé un poquito, pero quería que quedara súper bonito esto. Así que le devuelvo el micrófono a mis compañeros en Galénica. Francisco, muchísimas gracias por tu presentación. Aporta mucho a
a todo lo que hacemos diariamente. Y sí, nos han llegado algunas preguntas. Primero, invitar a nuestros participantes a comenzar a hacer sus preguntas al chat. Tienen la posibilidad de hacerlas directamente en el chat, identificándose. O pueden también enviarlas a mi correo, alonso.morales@galenica.cl. Francisco, te voy a leer algunas preguntas directamente. Sí. Vamos a empezar por la pregunta de Álvaro. Dice, buenas tardes. Aquí Álvaro, estudiante de tecnología médica. Dice, entonces cuando la diferencia obtenida entre dos valores es menor que el RCB, significa que es más probable que la variación obtenida se deba a la variabilidad biológica o analítica del laboratorio y no a otro factor como un tratamiento, ¿no? Exacto, justamente así. Es que mientras no supere el valor del umbral que produces entre el valor previo y lo que estás multiplicando por tu RCB, véanlo de esta forma. En realidad, RCB en estadística, todo el tiempo estamos utilizando el concepto de valor de referencia superior, inferior a un punto de corte. Lo que hace RCB es decirme el porcentaje por el cual yo tendría que superar una diferencia para decir que es estadísticamente significativa y por lo tanto atribuible a la consecuencia de la terapéutica en este ejemplo. Todo lo opuesto sería que sí hay un cambio, pero es posible que ese cambio sea simplemente atribuible a la variación analítica y biológica. No quiere decir que sea despreciable, quiere decir que todavía no se nota que la variación impacte de forma tal que tajantemente diga, ok, es muy diferente y no es por la variación. Entonces sí, así como ustedes como lo presentaron, esa es la interpretación correcta. Gracias, Francisco. Te leo otra pregunta. Uh-huh. Alejandra pregunta, si deseo saber si un nuevo valor es diferente a cualquiera de los dos límites del intervalo de confianza, ¿debería usar el z es igual 1.96? Sí, lo que pasa es que 1.96 lo que hace es considerar la amplitud de la variación cuando yo no sé si la diferencia va a ser mayor o menor con respecto al punto con el que lo comparo. Pero cuando tú tienes, en este ejemplo que me pones, es un valor que estás observando y conoces el valor previo, inmediatamente tú puedes hacer la inferencia de si tengo que hacer la prueba por decremento por incremento. Entonces también lo puedes hacer directamente por 1.65. Aquí la cosa es que herramientas como Unity lo hace de los dos lados porque no sabe qué le vas a poner. Tú sí tienes la oportunidad de saber si existe incremento o decremento. Y normalmente la diferencia entre los resultados es visual. Tú sabes si va a ser para arriba o para abajo. Así que todo está en cuestión de qué es lo que quieras analizar. Pero el modelo estadístico más comúnmente utilizado, a sabiendas de que estoy evaluando incremento o decremento, es 1.65. Perfecto, gracias, Francisco. Te leo la siguiente pregunta. Alejandra pregunta, si el paciente tiene resultados antes y después de diferentes laboratorios, ¿el clínico puede usar el RCB? Eso es lo que normalmente hacen. Aquí no me quiero meter en terrenos escabrosos, pero en principio, ustedes cuando, véanlo ahora todos, vamos a pensarlo todos como pacientes. Cuando vamos a diferentes laboratorios, nosotros como pacientes, como receptores de un servicio, no sabemos si tal laboratorio tiene X metodología u otra. Asumimos que todos los resultados, independientemente de la metodología con las cuales hayan sido, son comparables. Y el médico puede asumir lo mismo, de la misma manera. Estrictamente hablando, lo mejor sería tener resultados que pertenezcan al mismo sistema que los ha emitido para que esa variación entre componentes analíticos sea la misma, porque aquí solamente sé que el componente de la variación biológica es el que se va a mantener porque es un valor de tablas, pero el coeficiente de variación de diferentes laboratorios es distinto. No, es muy poco probable que vayas a ver el mismo coeficiente de variación de diferentes analíticos. Así que si se trata de valores de una serie de resultados emitidos por el mismo sistema analítico, ahí está, lo puedes hacer tal cual lo acabo de presentar. Y cuando no es así, también lo puedes hacer, el médico lo tiene que hacer, pero debería de considerar que al venir de diferentes sistemas analíticos es posible que no sea el mismo criterio, especialmente porque, como la fórmula lo dice, yo tengo que hacerlo con el valor del coeficiente de variación del laboratorio, y eso es un dato que tú como médico puedes ir a preguntarle al laboratorio. Y después tienes que hacer eso mismo para el resultado del otro laboratorio. Así que no hay forma de que los mezcles porque cada una de las fórmulas corresponden a un sistema analítico en concreto. Pero después puedes valorar el resultado entre los dos. El problema es que no vas a tener un coeficiente de variación que los unifique. Así que tienes que representar e identificarlos de manera independiente. Es una desventaja que tiene esto, pero bueno, mucho más allá
sería meternos en demasiado juego para esperar que exista una forma de homologar las variaciones de dos sistemas distintos. Así que mi sugerencia sería analícenlo de forma individual, porque al final del día lo que necesitas es eso. Si no es posible, bueno, entonces habrá que considerar qué otras cosas vale la pena tener en consideración en este punto, porque no, al ser sistemas diferentes, no los puedes comparar de manera directa, por esta herramienta por lo menos, sino por el significado del valor del umbral de detección clínica. Eso sí lo puedes hacer, pero como dije, hay mejores herramientas para evaluar el sesgo entre dos resultados que vienen de sistemas distintos. Gracias, Francisco. Te leo la siguiente pregunta. Jessica nos pregunta, ¿qué intervalo de confianza hay que elegir si queremos ser muy rigurosos en detectar una diferencia? Miren, la mayoría de las oportunidades que tienen los desarrolladores de un software pensado en evaluaciones estadísticas lo hacen en términos del 95% porque como que la comunidad de forma global considera que es el mínimo estadístico a cumplir, que además es robusto. Porque ustedes pueden hacer el valor de Z para básicamente cualquier tipo de criterio. Ese no es no hay mucha diferencia, y lo pueden hacer desde relevancias estadísticas ínfimas, que es 90%, donde ya básicamente 1 de cada 10 va a estar mal porque te estás permitiendo tanto cambio, hasta el 99%, que ahí solamente puedes permitir un cambio de 1 millón casi, ¿no? De valoraciones. Por el tema de que nos explicaba Benjamín el otro día con respecto a los datos de Sigma, ¿recuerdan? Ayer hablaba acerca de eso. El común que debemos utilizar es el 95%, porque ese es el que está estandarizado en la mayoría de los criterios. Y si tú te quedas con 95%, en cada colita del desempeño tienes 2.5% de probabilidades de que algo salga mal. Pero cuando lo llevas a nivel de significado estadístico, realmente es muy poco probable que lo observes. Con esto quiere decir que el 95% es perfectamente útil, bastante confiable y homologado en casi todos los criterios, y no vas a tener ningún problema. Pero si te quieres poner súper estricto, vete a 99. La cosa es que depende mucho de qué es lo que estás observando. Si quieres observar normalidad, casi nunca vas a ver un error. Y si quieres observar problemas, casi siempre vas a encontrar un error. Todo está mucho en función del lado de la estadística que quieres observar aquí, porque las pruebas estadísticas tienen dos interpretaciones, la correcta y la incorrecta, y eso depende de qué lado de P estés. Es un chiste estadístico malísimo, pero ese es mi punto. Francisco, nos llegan también saludos y felicitaciones. No te los voy a leer, pero gracias. Qué buena. Sí, sí. Francisco, yo te quiero hacer una pregunta sobre la experiencia que hay en México sobre este tema. No sé si tienes algo relevante que aportarnos desde el punto de vista de los clínicos. Sí, la experiencia que tengo en México es que no tenemos experiencia. Es que miren, el problema no es un problema. Nosotros tenemos esta inclusión de la herramienta en Unity porque la Comunidad Europea la solicitó en 2016. Y la toman como un valor que te permite como unificar en una sola solución de software el análisis de un valor importante como es el RCB, porque Unity te entrega las dos piezas que tú necesitas para valorar el RCB y ya no tienes que hacer nada más. O sea, es el coeficiente de variación de tu laboratorio y lo que dicen las tablas de variabilidad biológica. Entonces es una forma sencilla de calcularlo sin que tengas que ir a una tabla de Excel, por ejemplo. Sin embargo, como es un criterio de aplicación médico, el laboratorio tiene poco interés en considerarlo, y pocos médicos se acercan a los laboratorios a preguntarle, oye, cuéntame cómo está tu CV para que podamos hacer mi RCB, ¿no? Entonces, concretamente aquí en México solo tengo 2 laboratorios, y son laboratorios de hospital que consideran al RCB porque su comité médico lo tiene como un criterio importante de aplicación, especialmente cuando hay discrepancia entre los resultados de un paciente con respecto a los que tienen en el seguimiento clínico. Por eso tiene más sentido dentro del contexto de un laboratorio de hospital, porque pues, están ahí cercanos, ¿no? O sea, están en el mismo criterio. Pero no, lamentablemente yo pienso que en América Latina en general no es un valor que nuestros clínicos utilicen con frecuencia, pese a que es súper sencillo de evaluar y que necesitan básicamente nada para poder implementarlo dentro de sus prácticas. Así que creo que el siguiente paso sería no solamente darle difusión al hecho de que Unity lo pueda hacer, sino darle conocimiento y capacitación a la gente de para qué le puede servir y cómo le pueden sacar provecho, porque
como les comentaba, es de las, no quiero decir que en realidad sí sean pocas, pero sí es de las pocas cosas que nos vinculan fuertemente a los tomadores de decisiones médicas y a los tomadores de decisiones analíticas. Esto es súper bonito porque eso es lo que estamos intentando que ocurra, que sepan los médicos que no nada más es venir a debatir si te fue bien o no con el resultado, sino que existe mucha más información de la cual ellos pueden obtener únicamente por interpretar un resultado. Y eso es lo que en la actualidad no le estamos agregando a la interpretación de los valores, por ejemplo, los datos de la incertidumbre de medida, porque eso era para donde iban las cosas, ¿verdad? Pero imaginen si estuviéramos un poquito más involucrados con eso, no tendríamos que estar picando piedra para que la gente reconozca ese tipo de ensayos. Así que, sí, creo que lo que seguiría es eso, es tratar de impulsar a que la gente lo identifique un poquito más. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias por tu No, a ti, ponencia. amigo, ¿cómo crees? Mucho gusto de verte después de tanto tiempo. Y... igualmente, amigo, igualmente. Y Vamos muy agradecido y muy agradecido a la gente